Oikodome es una palabra griega del Nuevo Testamento que se traduce al español como edificación. Esa es la palabra con la que hemos identificado nuestro espacio de estudio bíblico y devocional. Cada semana, los miércoles a las 7 de la noche, en nuestro canal de YouTube. Acompáñanos para que estudiemos la Biblia y la podamos entender cada día mejor. Una cosa es oír y otra saber escuchar. Seguramente hemos dicho esa frase muchas veces, la hemos escuchado en muchos contextos, pero se hace pertinente cuando nos acercamos al libro de los Proverbios y cuando leemos todos estos proverbios que nos hablan acerca de lo que es realmente escuchar, poner atención, un sinónimo también de obedecer. Por eso quiero reiterar en este espacio de estudio bíblico esa frase: una cosa es oír y otra saber escuchar. Saber escuchar tiene algunas características según estos proverbios que vamos a leer en esta oportunidad. Y vamos a mencionar por lo menos seis aspectos de saber escuchar, porque los proverbios nos permiten decirlo. Vamos a acercarnos al capítulo 15 de Proverbios, y vamos a decir, repito, 6 cosas acerca del saber escuchar. En primer lugar, vamos a decir que saber escuchar te hace prudente. Ponga mucha atención. Saber escuchar te hace prudente. Vamos a leer lo que nos dice el versículo 5 de Proverbios 15. Versículo 5 dice así: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. La prudencia es algo que se aprende, que se desarrolla en ese saber escuchar los consejos del padre o de los padres. Creo que este es un buen comienzo para estos elementos que vamos a mencionar, porque estamos arrancando desde la casa, desde esa etapa de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, donde tenemos al frente a unos padres que tienen un recorrido, que tienen una experiencia, y con mayor razón cuando tienen un conocimiento de Dios, que conocen de la vida, que ya han avanzado, que tienen muchos años acumulados y que por amor enseñan a sus hijos la verdad y el buen juicio, el buen camino. Pero cuando un hijo menosprecia el consejo de su padre, es decir, no lo toma en cuenta, cosa que es muy común entre los jóvenes, de pronto oír lo que dicen sus padres, pero dan media vuelta y hacen caso omiso, muchas veces se burlan, muchas veces consideran a sus padres o a los viejos ya de pronto pasados de moda, retrógrados, y a veces se piensa que la vida es diferente para ellos, que muchas veces pueden pasar o vivir sus propias experiencias sin necesidad de poner atención a los consejos de los padres. Bueno, esto es algo que encontramos en este proverbio. La juventud, la infancia, es una etapa para crecer en prudencia. La prudencia se desarrolla, es típico ver la imprudencia precisamente en los jóvenes. La juventud muchas veces va acompañada de la imprudencia. Pero cuando una persona aprende a seguir los consejos, aquí saber escuchar tiene que ver con seguir consejos, ¿no? Porque de eso es que estamos hablando, de saber escuchar. Y en este caso y en este primer proverbio tiene que ver con escuchar o seguir, creer los consejos del padre. Y dice por eso que el necio los menosprecia, no sigue esos consejos. Y es interesante porque en ese aconsejar va de la mano con la corrección, con corregir el camino. Es natural, es normal que los niños, que los adolescentes a veces tuerzan un poquito su camino porque no conocen, porque no tienen experiencia. Para eso están los padres, para corregir el camino. Es un grave error
de la sociedad moderna y muchas veces de la psicología moderna, pensar que a los hijos se les debe dejar hacer todo lo que quieran y dejarlos que ellos mismos experimenten, y lo disfrazan con el famoso libre desarrollo de la personalidad. Cuando a un hijo se le deja crecer libremente, pero más bien sin normas, sin principios, sin enseñanzas, sin consejos, llamándole a eso libertad o libre desarrollo de la personalidad, los padres están faltando a su responsabilidad de corrección, de enderezar el camino. Y por eso este proverbio inspirado por Dios dice que el que menosprecia el consejo del padre realmente es un necio, y que en cambio el que guarda la corrección, el que escucha el consejo, va a llegar a ser prudente. Por eso es que estamos diciendo que saber escuchar te hace prudente. En segundo lugar, vamos a decir también que saber escuchar protege tu vida. Saber escuchar protege tu vida. Eso parece desprenderse del versículo 10. Voy a leer para ustedes el versículo 10. Estamos siempre en el capítulo 15. Versículo 10 dice así: la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Repito, la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Una vez más, aunque aquí ya no está hablando de los padres, pero sí está hablando de la reconvención, de cuando una persona se le llama la atención porque de pronto está tomando decisiones equivocadas, va por mal camino, está equivocando el camino. Entonces debe ser reconvenido, sea por los padres, sea por la vida, sea por cualquier autoridad. Pero lo interesante, y es algo que podemos ver en la experiencia diaria, es que el que deja el camino, y especialmente el que deja el camino de manera consciente, cuando alguien se aparta del camino correcto, cuando alguien empieza a tomar decisiones equivocadas sabiendo que son equivocadas, que voluntariamente se deja llevar por impulsos, por emociones, por deseos, por intereses personales, por caprichos, a veces equivocamos el camino. Y digo equivocamos porque yo creo que eso es parte de la etapa de la juventud. Pero el problema está que cuando hacemos eso voluntariamente, no tanto por ignorancia, sino que tomamos la decisión de tomar caminos equivocados, a veces le huimos a escuchar un consejo, una reconvención o un llamado de atención. Entonces se suele correrle o huirle a un llamado de atención, y eso parece lo que dice aquí en este proverbio. La reconvención es molesta. Es interesante que cuando una persona sabe que está andando por mal camino, no quiere escuchar un consejo, porque le molesta, porque a veces ya sabe lo que le van a decir. En mi experiencia me he dado cuenta que es mucho más fácil, como consejero, me queda mucho más fácil darle un consejo a una persona que está equivocada inconscientemente por ignorancia, hasta buscan consejo. Pero cuando una persona sabe que va por un mal camino o que ha tomado una mala decisión, prefiere no escuchar, prefiere no buscar consejería o ayuda, porque en el fondo dice: yo ya sé lo que me van a decir y no quiero escucharlo porque me siento bien aquí. Parece que eso es lo que quiere decir ese proverbio cuando dice: la reconvención es molesta al que deja el camino. Pero la segunda parte dice: y el que aborrece la corrección morirá. Es decir, si menosprecia, si le molesta el consejo porque prefiere seguir por mal camino, muchas veces va a terminar mal, va a terminar en perdición. Como dice por allá otro proverbio: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Por eso hay una lamentación que es muy común escuchar en personas ya adultas, cuando se dice: ay, si yo hubiera escuchado, si le hubiera puesto atención a mi papá, a mi mamá, a las personas adultas, a los que tanto me advirtieron. Muchas veces cuando ya se ha perdido, cuando ya se ha vivido una vida frustrada, cuando se ha vivido amargura, pérdida de cualquier clase, entonces recordamos aquellos consejos a los que les huimos y decimos: si hubiera escuchado. Por eso algunos dicen que nadie aprende a ser padre nadie aprende a ser un buen hijo o aprende a ser hijo cuando llega a ser padre.
porque se da cuenta lo que verdaderamente no escuchó o no puso atención. Por eso podemos decir que saber escuchar protege tu vida. Es la segunda característica del saber escuchar. En tercer lugar, vamos a decir también que saber escuchar muestra tu rectitud. Es decir, cuando tú sabes escuchar, tú aprendes a escuchar, estás mostrando que eres una persona recta. Saber escuchar muestra tu rectitud. Eso lo podemos concluir del versículo 12. El versículo 12 dice así: el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Interesante esta afirmación proverbial. El escarnecedor no ama al que le reprende, claro. Ni se junta con los sabios. Tal vez la palabra escarnecedor es una palabra poco común en nuestro argot diario, ¿cierto? Pero es una palabra que se puede traducir como burlón, insolente, cínico o fanfarrón. Diferentes palabras para que se están relacionados con este escarnecedor, esa persona que anda burlándose, que digamos que cree que se las sabe todas y se burla, obra cínicamente, pasa por encima de normas, de leyes, de principios, de valores. A nada le pone atención, a cualquier enseñanza o principio le saca algún chiste, alguna burla. Se vuelve cínico, fanfarrón. Ese burlón, ese insolente, ese cínico, ese fanfarrón, dice el proverbio, no ama al que le reprende, por supuesto. No ama al que le reprende porque él quiere seguir en su mal camino. Anda por malos caminos. Y por eso dice, ni se junta con los sabios, porque los sabios le muestran un camino correcto, porque los sabios no van a hacerle juego a sus burlas y a su mal proceder, a su injusticia, a su mal comportamiento. Una persona que quiere andar por malos caminos, comportándose mal, como un escarnecedor, como un burlón, cínicamente, pues no quiere andar con sabios, porque los sabios le están fastidiando ese camino. Por eso, cuando una persona sabe escuchar, muestra que es una persona recta, y esa persona sí puede andar con personas sabias. Repito entonces, saber escuchar muestra tu rectitud, muestra qué tan recto eres. Porque es típico burlarse de Dios, burlarse de lo moral, ¿no? Hoy en día las cosas morales, las cosas que hablan de la buena conducta, de la ética, del buen comportamiento, en todos los campos de la vida, ¿no? Hoy en día se habla mucho acerca de corrupción, pero a veces se entiende como corrupción solamente la corrupción administrativa, pero se pasa por alto la corrupción moral que hay también en el mundo. Y por eso burlarse de Dios y de la moral es el inicio de toda corrupción. Cuando se falta el temor de Dios, el aprecio por los valores, por los principios, por lo moral, por el temor de Dios, pues cualquier cosa se puede hacer. Cuando alguien no teme a Dios, puede vivir de cualquier forma y por eso se vuelve escarnecedores. Los principios, los valores, la verdad, el amor, la justicia, la moral se convierte para esas personas en un motivo de burla y por eso llegan a ser escarnecedores. El saber escuchar muestra tu rectitud. En cuarto lugar, digamos también que saber escuchar aclara tus planes. Todos tenemos planes en la vida, todos tenemos proyectos, deseos, visión, sueños para el futuro, para la vida profesional, para la vida familiar. Tenemos planes en la vida. Todos vivimos haciendo planes a corto, a mediano, a largo plazo. Pero cuando uno sabe escuchar, puede aclarar esos planes. Porque a veces puede ser que uno esté haciendo cuentas alegres o equivocadas, y un consejo a tiempo es el que le va a permitir aclarar esos planes.
Veamos lo que dice el versículo 22, Proverbios 15, 22 dice así: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Noten bien, los pensamientos son frustrados, se frustran, donde no hay consejo. Mas el hombre, mas en la multitud de consejeros se afirman. ¿Se afirman qué? Pues esos pensamientos, hablando de los planes, de los proyectos, a eso se refiere esos pensamientos. Esos pensamientos son frustrados. Se equivoca el camino cuando hay una frustración, una pérdida, una derrota por haber tomado un mal camino, pues uno termina frustrado, pero si escuchó el consejo, o como dice aquí la segunda parte, en la multitud de consejeros. Es interesante porque no dice en la multitud de consejos, sino de consejeros. Es decir, cuando yo no solamente acudo a una persona, porque es muy común entre nosotros, cuando tenemos planes, proyectos, deseos, buscar a alguien que nos aconseje, pero siempre apuntamos a esa persona que nos va a seguir la corriente. Siempre andamos buscando a alguien que apruebe lo que nosotros queremos para poder decir, ve que yo tengo alguien que está de acuerdo conmigo. La multitud de consejeros nos permite escuchar diferentes opiniones para poder utilizarlas como base para tomar decisiones. Las decisiones son más acertadas, más claras, siente uno mayor seguridad cuando ha escuchado a diferentes personas adecuadas, personas en primer lugar que piensan en el bienestar de la persona que está tomando las decisiones, que no tiene intereses personales, que tiene algo de experiencia y de sabiduría. Cuando yo puedo consultar diferentes opiniones, las decisiones que tomo son más acertadas. Por eso dice en la multitud de consejeros, esos pensamientos se afirman. Puedo estar más seguro. Es común decir yo sé lo que hago. Es problema mío, es mi decisión, y somos demasiado egocéntricos y nos aconsejamos a nosotros mismos, nos damos palmaditas nosotros mismos y no queremos escuchar. Ese es el problema de no querer escuchar. Pero saber escuchar, mis queridos hermanos, según este proverbio, aclara tus planes. La autosuficiencia es el peor consejero que existe. Es mejor la multitud de consejeros. En quinto lugar, podemos decir también que saber escuchar te hace andar bien acompañado. Saber escuchar te hace andar bien acompañado. Veamos lo que dice el versículo 31. Versículo 31 dice así: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Qué bonito proverbio este. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Me encanta porque este parece estar dirigido ya no a jóvenes o a adolescentes, sino más bien a una persona ya adulta que ha recorrido algo de la vida, que ha caminado, que ha experimentado, que ha ganado, que ha perdido, que ha aprendido, y que por lo tanto ese caminar, esa experiencia, ese recorrido le ha dejado algunas enseñanzas, le ha mostrado cómo se puede uno llegar a equivocar en la vida, tomar decisiones equivocadas. Como decimos vulgarmente, se ha estrellado, ya ha aprendido a estrellarse con la vida, a equivocarse. Pero muchas veces personas, a pesar de esas equivocaciones, a pesar de esas estrelladas, a pesar de tanto recorrido, y no aprenden las lecciones. Por eso este proverbio es muy pertinente cuando dice que escuchar las amonestaciones de la vida, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, es decir, que ha aprendido de los golpes de la vida, de los aciertos y de los desaciertos, por supuesto. Dice, entre los sabios morará. Es decir, sabe de quién rodearse. Cuando una persona aprende de la vida, sabe de quién rodearse. Y aquí no estamos hablando el proverbio no está hablando de la discriminación de personas, como si hubiera personas con las que uno no debiera meterse, sino más bien de esas personas que lo rodean a uno en la toma de decisiones. Por supuesto que podemos ser compañía para otras personas, pero hay que tener cuidado con aquellas personas que no son buenos consejeros
o que no son una buena compañía en el sentido de compartir visión, proyectos, planes, decisiones. Es importante a poderse rodear y acompañar de personas que tienen pensamientos sabios, honestos, morales y del temor de Dios. Alguien dice por ahí en un proverbio no exactamente bíblico, dime con quién andas y te diré quién eres. De pronto no es tan exacto, pero este proverbio, que sí es inspirado por Dios, dice que el que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Por un lado, porque se rodea de personas que tienen un pensamiento correcto, pero por otro lado, porque él mismo es contado entre los sabios, porque ha aprendido las amonestaciones de la vida, ha aprendido realmente de la vida. La experiencia y la sabiduría no es tener años, sino haber aprendido a vivir. Algunos creen que cuando se acumulan años, entonces se dice esa persona tiene experiencia o tiene sabiduría porque ya es vieja. No, no son los años simplemente. Se necesita recorrido, se necesitan años para tener experiencia y sabiduría, pero no exclusivamente años. Se pueden tener muchos años y no haber aprendido a vivir, no haber aprendido de esos años. Por eso digo, la experiencia y la sabiduría no es tener muchos años, sino haber aprendido a vivir. Y en sexto lugar, vamos a decir también que saber escuchar es valorarte a ti mismo. A veces se piensa que saber escuchar o escuchar a alguien es valorar al que está hablando, o al que enseña, o al que aconseja. No, incluso es valorarse a uno mismo cuando uno aprende a escuchar. Saber escuchar es valorarte a ti mismo. Eso parece desprenderse del último versículo de este capítulo 15, el versículo 32, que dice así: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Repito, versículo 32, no es el último, es el 32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Noten bien que según este proverbio, el que no se deja disciplinar, corregir, aconsejar, el que no sabe escuchar, se está menospreciando a sí mismo. Por eso dice, menosprecia su alma. La palabra aquí, alma, se puede traducir también como vida. Menosprecia su ser, se menosprecia a sí mismo. Es decir, que cuando una persona dice o cree que no necesita escuchar consejos ni escuchar a nadie, que sabe por dónde va, que sabe tomar decisiones, que no necesita ayuda de nadie, es una persona que no se valora a sí misma, porque no está tomando las medidas necesarias para caminar rectamente. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Lo interesante aquí de escuchar es que tiene que ver con disciplina y corrección, que es precisamente lo que a veces no nos gusta escuchar. No nos gusta escuchar lo que llamamos un regaño, un llamado de atención, un jalón de orejas. A veces cuando alguien, una autoridad, sean los padres o sea cualquier tipo de autoridad, llaman a alguien para llamarle la atención, ya hay una actitud de defensa, de autodefensa, de protección, de negar, de poner una barrera para no escuchar porque creemos que a mí no me pueden llamar la atención porque yo nunca me equivoco. Ese es un error. En cambio, cuando sabemos escuchar y decir, sí, tiene razón, me equivoqué, no lo había pensado, sin esa predisposición a defenderse porque creemos que no podemos cometer errores. Uno de los peores costumbres que tenemos, no sé si el ser humano o como latinos, es que no soportamos que nos digan algo feo que hayamos hecho, como que no pudiéramos equivocarnos. Pero el que tiene en poco esa disciplina se menosprecia a sí mismo, no se valora a sí misma. Mas el que escucha la corrección, pone atención y obedece la corrección, dice aquí que tiene entendimiento, es decir, que es inteligente. Permítanme decir que caminar sin Dios y sin ley, como algunos piensan, ¿no? Yo no necesito
Dios, no necesito normas, no necesito ley, que es un camino en el que se está caminando hoy en día el mundo entero, y es la anarquía, el yo hago lo que quiera con mi vida, tengo derechos y solamente pensamos en derechos y en hacer lo que queramos y no queremos ningún tipo de límite. Por eso se está tratando de negar a Dios, porque Dios nos coloca límites en la vida. Pero caminar sin Dios y sin límites, sin ley, no es libertad. Según este proverbio, permítame decirlo, es necedad, es estupidez. Caminar sin Dios y sin ley no es libertad, sino estupidez. Saber escuchar es valorarte a ti mismo. Protege tu vida. Es para desarrollar prudencia. Es para nuestro propio beneficio. Dios nos permita desarrollar esa capacidad de escuchar la corrección, las enseñanzas de la vida, las enseñanzas de los padres, la experiencia de los que ya han recorrido, a los viejos, que aprendamos a escuchar para que podamos, como dice aquí, morar entre los sabios, pero sobre todo caminar a un destino más seguro, porque hay caminos que al hombre le parecen seguros, pero su final es camino de muerte. La palabra de Dios es nuestra mejor consejera, y escuchar la palabra de Dios y poder caminar en los principios y valores de la fe nos permite llegar a un destino realmente seguro y tranquilo. Que Dios nos permita aprender a escuchar cada día más. Un abrazo, un beso para todos. Que Dios les bendiga. En mi mayor dolor al ser mis ojos hacia ti, con brazos abiertos